Continuamos con el curso. Muy bien, vamos a hablar ahora del origen de la sintomatología. O sea, siguiendo nosotros lo que queremos explicar es la disfunción, ¿no? Centrándonos siempre en la disfunción, como para, digamos, desactivar un poco esa idea de que la clave está, en este caso, en el síntoma, ¿no? En otro caso, por ahí en la patología. Muy bien, entonces, vamos a hablar de lumbalgias. Patologías comunes, lumbalgias. Básicamente, cuando hablamos de lumbalgias, antes de nada, lumbalgias es amplísimo, o sea, tiene una lumbalgia, pero es que lumbalgia puede ser la cantidad de cadenas reactivas diferentes que puede haber en una lumbalgia. O sea, imaginemos, o sea, simplemente un repaso rápido. O sea, una lumbalgia es dolor en la zona lumbar, y aparte cuando se habla de dolor lumbar, también lumbosacro. Entonces, que puede ser el cuadrado lumbar de las cadenas profundas, puede ser una reactividad del piramidal, que también me da una sintomatología de lumbalgia, cadena de flexión, puede ser lumbalgia por cadena de extensión, ¿no? Los paravertebrales de la cadena de extensión, también lumbalgia, y podríamos también llamarle lumbalgia a un dolor relacionado con el glúteo medio, que es de la cadena de apertura, ¿no? Y esto simplemente hablando de algunos músculos, ¿no? Prácticamente cuando hay algún desajuste a nivel sacro-lumbar, los ligamentos se tensan y aparecen ahí los músculos protectores, los ligamentos activos, que son los músculos de las distintas cadenas para proteger. Entonces es amplísimo las causas de la lumbalgia. Puede ser por el psoas, ¿no? Una reactividad del psoas, que es de cadenas profundas también, y así podríamos prácticamente abarcar todas las cadenas. Entonces, es un diagnóstico totalmente ambiguo, que no se puede tratar de la misma manera una lumbalgia. O sea, que cada lumbalgia es diferente y cada lumbalgia la tenemos que tratar de manera diferente. Eso no quita que podemos utilizar algún trabajo sintomático como para aliviar, que más o menos funciona en la distinta, pero es sintomático. O sea, vamos a analizar un poquito las lumbalgias. Entonces, si por ejemplo, si la lumbalgia fuera por una cadena de apertura, ¿no? Ahí la cadena de apertura genera dolor en el ligamento iliolumbar izquierdo, ¿no? O sea, una cadena de apertura lo que hace es abrir y llevar a la retrováscula el ilíaco, y eso genera tensión en el ligamento iliolumbar. Ese dolor en el ligamento iliolumbar puede reactivar por ejemplo, al cuadrado lumbar, que sale como protector. Entonces, ahí lo que tendríamos que trabajar es la cadena de apertura izquierda para solucionar ese problema. Si fuera por una cadena de flexión derecha, cadena de flexión del lado derecho, ahí tendríamos un bloqueo del lado derecho de la cadena de flexión, que está bloqueando el sacro, el ilíaco derecho. Puede que dé una reactividad a nivel del piramidal izquierdo, ¿no? En este caso, que sería una reactividad de cadena de apertura. Y, bueno, no es una lumbalgia pura, sería más un dolor en la zona glútea, pero también se refleja como un dolor lumbar, y es otra posibilidad. También podríamos tener una cadena de cierre del lado derecho, que en este caso me dé una falsa ciática derecha. O sea, tenemos del lado derecho una cadena de cierre que me lleva el ilíaco hacia adelante, eso tracciona del bíceps femoral, que es de la cadena de apertura, y me da un dolor que en este caso ya sería hacia el miembro inferior, pero vale como ejemplo para entender la compensación ahí de la cadena de apertura, que sería la reactiva. Entonces, hay infinidad de ejemplos diferentes, podríamos agregar, de lumbalgia. Pero básicamente van a tener que ver, en primer lugar, las lumbalgias. Está claro que lo primero que tenemos que ver es
el interjuego de cadenas a nivel de la pelvis, ¿no? O sea, si está dominando la cadena de flexión, estarán los isquiones juntos, estará el sacro vertical. Bueno, es ahí donde tenemos que atacar para que se libere la lumbalgia. Si lo que tenemos es una pelvis más bien basculada hacia adelante, a lo mejor por un cierre, veremos la cadena de cierre. Y así sucesivamente. Pero también no tenemos que olvidar que bueno, de perfil, esta sería la imagen de perfil, lo mismo. Ver un poco siempre cuál es el patrón que está determinando en la pelvis, va a ser muy importante para trabajar las lumbalgias. Pero como siempre sabes que la evaluación tiene que ser global, que hay muchas veces esa lumbalgia puede venir del pie o puede venir del cráneo, en el caso o del tórax, ¿no? En el caso de que domine una cadena profunda, una cadena de inspiración, un patrón de inspiración, ahí vamos a tener, sí, una lumbalgia, un dolor lumbar, pero por la atracción de todas las fascias hacia arriba, que también pueden reactivar al mismo psoas, ¿no? Pero sobre todo que van a reactivar a la cadena de extensión que está por detrás, que va a intentar equilibrar a la cadena de inspiración. Entonces, la pelvis va a ser una zona clave para las lumbalgias, pero no tenemos que olvidar que también puede venir de más arriba o de más abajo. En el caso de las ciáticas, vamos un análisis rápido de las ciáticas. Primero vamos a ver, por ejemplo, un poco seguimos, lo dimos como ejemplo en el caso anterior, pero en este caso, cuando da una sintomatología de ciática, vamos a ver al piramidal izquierdo reactivo, por ejemplo, un piramidal izquierdo reactivo por una cadena causal de flexión del lado derecho. Ese piramidal izquierdo reactivo va a tocar al nervio ciático y va a dar una ciática real que no tiene nada que ver con la hernia que puede tener. O sea, el paciente puede tener o no hernia lumbar, pero en este caso, por un bloqueo del lado derecho, se reactiva el piramidal izquierdo que trata de compensar, porque del lado izquierdo trabaja con la cadena de apertura. Esa irritación toca al nervio ciático y el paciente lo que presenta es una ciática del lado izquierdo. ¿Cuál es la causa? La hernia discal. ¿Tiene algo que ver la hernia discal? Aunque tenga una brutal hernia discal, este simplemente es un desequilibrio pélvico. Y en el caso de abajo, cadena de cierre causal, falsa ciática derecha, tenemos a lo mejor un diagnóstico de ciática, a lo mejor porque la persona siente que se irradia por la pierna y a lo mejor el médico le dice sí, es una ciática. Incluso a lo mejor esa persona tiene una hernia discal y está preocupada porque la hernia sea la causa y tenga que operarse, y realmente no hay nada con el nervio ciático, simplemente es la falsa ciática, en este caso una de las cosas que podemos denominar como falsa ciática, que es en realidad una tensión de la cadena de apertura, ¿sí? Una tensión reactiva de la cadena de apertura. Entonces, siempre lo que tenemos que ver es el análisis de las disfunciones. Digamos que cuando se trata sobre todo de partes laterales del cuerpo, siempre la conexión hombro-pelvis puede tener mucha importancia. A lo mejor, aunque la pelvis haya que trabajarla y en la pelvis haya algo importante, a veces es más importante lo que hay en el hombro y eso está condicionando la adaptación de la pelvis. Entonces, empecemos por buscar cuáles son las disfunciones más importantes. Esto sería el caso de una cadena de cierre que explicamos que te puede llevar a una falsa ciática del lado derecho por reactividad de la cadena de apertura. Vamos a ver ahora el cervicobraquialgias. Vamos a ver ejemplos de cervicobraquialgia. Básicamente aquí, cuando hay una cervicobraquialgia, sobre todo vamos a analizar las cadenas de la parte superior del cuerpo, sobre todo tórax y cráneo. Esa va a ser la primera zona que vamos a analizar, pero lógicamente luego lo tenemos que relacionar con las otras esferas primarias. Entonces vamos a centrarnos especialmente en dos esferas.
Bueno, ante todo, cervicobraquialgia. Cervicobraquialgia también es muy amplio, ¿sí? Vamos a definirlo un poquito. En principio, dolor cervical, o sea, dolor cervical, cualquier cadena puede generar dolor cervical. Puede ser por los escalenos, que son cadenas profundas, esa sería la reactiva, habría que buscar cuál es la causal. Pueden ser los paravertebrales, que es la cadena de extensión, también habría que ver cuál es la cadena causal entonces. Pueden ser los músculos profundos de la cadena de inspiración, pueden ser los trapecios de la cadena de apertura, o sea que prácticamente todas las cadenas van a estar implicadas. Luego, braquialgia. ¿Por qué braquialgia? Porque posiblemente también esté generando una compresión a nivel de las vértebras, o sea, esas cadenas causales estén generando una compresión a nivel de las vértebras, o la misma reactividad de los escalenos esté comprimiendo el plexo que sale por ahí, ¿no? Que pasa por esa zona, que pasa entre los escalenos. Entonces, cualquiera de esos factores puede generar una irradiación al miembro superior, que normalmente es o derecho o izquierdo, depende del caso. Bilateral también puede ser, pero es más raro. Y también muchas veces puede ser que la irradiación no sea necesariamente el nervio, sino sea la tensión de la cadena generada por el bloqueo a nivel cráneo torácico. Entonces, bueno, hay distintas posibilidades de analizar una cervicobraquialgia también, y hay que ver por dónde está saliendo la reactividad. Pero en principio siempre lo que vamos a ver en primer lugar es el cráneo y el tórax, porque digamos que ahí van a estar las cadenas, principalmente las cadenas causales, porque tienen que ver directamente con esa zona. Y luego vamos a ver específicamente estas unidades funcionales, que serían cráneo-diafragma, o sea, la línea media, que va a tener que ver con las cadenas profundas y con la cadena de flexión o extensión. Y luego cráneo, cintura escapular, miembro superior, que va a tener que ver más con las cadenas laterales, especialmente con la cadena de cierre. Entonces, normalmente en esta zona superior las cadenas anteriores suelen dominar más que las posteriores. Entonces, pero eso no quita que haya una persona que domina su cadena de extensión, o sea que prácticamente todas las cadenas pueden estar involucradas, y que por eso nuestra evaluación tiene que ir al conjunto. Vamos a determinar las cadenas causales, o sea, las que generan el dolor cervical, las que generan la posible compresión del plexo, o que comprimen al disco, o que comprimen el agujero de conjunción, etc. O sea, eso es lo que vamos a tener que determinar. Punto de anclaje a tener en cuenta: occipital, esternón, ¿sí?, para la línea media; temporal, clavícula, escápula, van a ser los principales a tener en cuenta en la zona implicada. Y en último lugar, el carpo, sobre todo cuando la irradiación llega hasta la mano, que a veces, como te decía, puede ser por tensión de cadena y no necesariamente de plexo. Incluso un problema de túnel carpiano puede ser que venga de la zona superior, ¿no?, de la zona cráneo-torácica. Muy bien, si fuera una cadena de flexión, por ejemplo, ¿no?, en este caso cadena de flexión causal, o sea, realmente la compresión que se está generando a ese nivel, aquí la reactividad va a estar dada por las cadenas de extensión y de apertura en la parte de atrás, que son las que van a doler, y luego la cadena de flexión es la que puede estar también generando la compresión del plexo para que luego descienda hacia el miembro superior. ¿Sí? Es el ejemplo típico que vemos aquí, ¿no? Esta sería la cadena causal, cadenas reactivas las posteriores, y a la vez compresión de la charnela que va a generar la irradiación. Entonces, aquí claramente tenemos cadena causal, la flexión, cadena reactiva, apertura y extensión, aparte de la compresión sobre la charnela. También puede ser una cadena de cierre, ¿sí?, son las más típicas. La cadena de cierre va a bloquear la zona de la cintura escapular, la clavícula sobre todo. También podría ser cadena de extensión,
digamos, la cadena de extensión, que lo que hace es comprimir, ¿no? Comprimir, lleva el occipital y el sacro muy horizontales y comprime toda la columna. Entonces es típico que va a generar ahí sobre todo la compresión del disco y la compresión de la charnela, la compresión del plexo en la charnela, es típico también por esta cadena de extensión. Dolor de hombro de origen pélvico, ¿sí? Vamos a ver la relación entre un dolor de hombro que no se origina en la zona de la cintura escapular, ni siquiera en el tórax y en el cráneo. Bueno, dolor de hombro cualquier tendinitis, cualquier dolor, cualquier dolencia. Las esferas principales, por supuesto que van a ser cráneo-tórax y un poco las mismas esferas que contamos para la cervicobraquialgia, porque el dolor está en la cintura escapular, o sea que siempre lo primero que vamos a explorar va a ser esa zona. Por lo tanto, el dolor de hombro lo vamos a explorar a partir de la relación entre las cadenas, ¿no? O sea, si me está doliendo la zona posterior, la zona del supraespinoso, ya sé que las causales van a ser la de cierre y flexión, y así sucesivamente, depende de cuál sea la zona de dolor, puedo hacer esta relación entre cadena causal reactiva, viendo un poco los triángulos. Lo que pasa es que además tendremos en cuenta la pelvis, ¿no? Porque hay una relación directa entre el ilíaco y la escápula. Sabemos esta conexión que tiene que ver sobre todo con el dorsal ancho, que es el gran comunicador entre estas dos zonas del cuerpo, y entonces, digamos, un bloqueo en la pelvis de cualquier cadena luego se transmite al hombro a través del dorsal ancho. Por ejemplo, un bloqueo en el ilíaco derecho, pero por una cadena de flexión, eso puede generar también una actividad, o sea, ese bloqueo genera una actividad del dorsal ancho que va a transmitirlo hacia el hombro, ¿no? Aquí lo tenemos. Y un poco a partir de ahí, más allá de analizar todas las cadenas de la zona cráneo-torácica, va a ser fundamental corregir esos puntos de anclaje, y a lo mejor también tenemos que corregir los de la zona superior, pero posiblemente la zona más causal esté en la pelvis. Punto de anclaje a tener en cuenta, entonces, occipital esternón, temporal clavícula, carpo e ilíaco. O sea, aquí prácticamente agregamos los mismos puntos de anclaje de la cervicobraquialgia, pero vamos a irnos a la pelvis, sobre todo el ilíaco va a ser el más importante. Pero incluso puede venir del pie a la pelvis y de la pelvis al hombro, ¿no? Dolor de rodilla. Aquí vamos a ver algunas variantes rápidamente. Básicamente, dolores de rodilla puede haber diferentes. Hay que determinar las cadenas causales. Según los músculos que duelen, como hicimos en otras partes, podemos deducirlo con la estrella. Pero hay muchos dolores inespecíficos, digamos, dolores articulares, dolores compresivos, ¿sí? O sea, que también tenemos que analizar. Por ejemplo, si hay compresión del menisco, compresión de una articulación, que también puede darse por las cadenas. Entonces, que normalmente se da por las cadenas. Entonces, tenemos que analizar un poco ese conjunto. Siempre viendo las cadenas en el conjunto del cuerpo, y particularmente cuando hay dolor de rodilla, pelvis y pie, como sabemos, miembro inferior va a ser lo fundamental. Por eso decimos que nos centramos en dos esferas primarias para analizar la rodilla, que van a ser la pelvis y el pie. O sea, cualquier dolor de rodilla tenemos que ver en primer lugar estas dos esferas, a ver qué disfunciones tienen. Los puntos de anclaje a tener en cuenta: ilíaco sacro, calcáneo, escafocuboides. También lo tenemos claro. Y en segundo lugar, para los dolores de rodilla vamos a ver un punto de anclaje secundario, que sería la zona de tibia y peroné, ¿sí? Que no hay que descartarla. Veamos patologías concretas, por ejemplo, tendinitis del tendón rotuliano, pata de ganso, dolor interno, dolor inespecífico externo. O sea, pueden ser diferentes. Un dolor inespecífico externo, la cadena reactiva sería la de apertura, ¿no? Este caso que, digamos, por ejemplo, un dolor de rodilla, pero de la parte externa. Entonces podemos pensar que normalmente el traumatólogo piensa el ligamento externo,
dolor a lo mejor en la cabeza del del peroné. En estos casos, digamos que confunde un poco porque no hay una patología concreta, un diagnóstico de estos típicos médicos, y nos puede confundir un poquito. Entonces, lo que hacemos es nuestro diagnóstico funcional, como siempre, o sea, buscar dónde pueden estar las causas. Sabemos que la de apertura es la reactiva, las causas en este caso serían la de flexión, básicamente en primer lugar la de flexión y en segundo lugar la de cierre, ¿sí? Aquí ponemos el ejemplo de una cadena de flexión, entonces posiblemente veremos en la pelvis en primer lugar y en segundo lugar en el pie, y de ahí están generando la reactividad que se produce en la parte externa de la rodilla. Ilíaco, sacro, coxis, calcáneo serían los puntos principales a tener en cuenta, ¿no? Entonces, en este caso me duele la parte externa de la rodilla, cadena de apertura, pero el problema viene de la parte interna, que es esta naranja que vemos aquí. El problema viene de la parte interna, que es la que está acortada. Así que puede estar tirando desde pelvis, pero también puede estar tirando desde pie, la parte interna del pie. Entonces, aquí vemos, ¿no? Si la causal es la de flexión, o sea, está acortada por la parte de adentro del miembro inferior, lo que duele, la reactividad, sale por la parte de fuera. Entonces, posiblemente la cabeza del peroné, esa zona sea la que presenta el dolor. Cadena causal, flexión; cadena reactiva, apertura. Dolor interno, por ejemplo, de pata de ganso. Ahí la cadena reactiva podrían ser muchas. Bueno, podrían ser la de cierre, porque la pata de ganso confluye en el semitendinoso, el sartorio, el recto interno. Entonces, supongamos que la reactiva es la de flexión. En este caso, la causal sería la de apertura. Entonces, si es por el recto interno el dolor, ahí vamos a ver otra vez a la cadena de apertura como causal. Ahí tenemos que revisar sobre todo el ilíaco y el cuboides a nivel del pie, ¿no? Entonces, sería el caso opuesto al anterior, ¿no? O sea, aquí tenemos la que está corta, es la externa, la de apertura, y el dolor aparece por la parte interna, que sería la de flexión, ¿no? Sería el ejemplo opuesto al anterior. En el anterior estaba corta por dentro, aquí está corta por fuera. Que cuando decimos corta, puede estar corta, el punto de anclaje puede estar arriba, puede estar abajo o puede estar en ambos lados, ¿sí? Lo que pasa es que genera una tensión y la respuesta viene del lado antagonista, ¿sí? Aquí causal la de apertura, reactiva la de flexión. Muy bien. Te dimos distintos ejemplos para que veas un poco cómo se da esto, porque esto es razonamiento puro. Esto es más que razonamiento, es aprender a evaluar, porque en definitiva lo que tratamos no son patologías, lo que tratamos son disfunciones, ¿sí? Entonces, aprender a evaluar las disfunciones. La corrección y la prevención, siempre hay que evaluar, hacer la evaluación de todas las partes, como ya sabemos, descubrir los puntos de anclaje, ponerlos en nuestro mapa, ¿sí? Y a partir de ahí generar las técnicas correctivas. Lo importante no es la patología, lo importante no es la sintomatología, sino el proceso. Diferentes alteraciones de cadenas pueden generar la misma patología o la misma sintomatología. Y el tratamiento siempre debe centrarse en las cadenas causales, en los puntos de anclaje causales. Seguimos este mantra para que no se te olvide. Y ahora, a llevarlo a la práctica, a ver estos ejemplos en tus alumnos, en tus pacientes, en tus clases, en tu consulta, porque vas a ver que vas a encontrar muchas coincidencias y muy buenos resultados. Nos vemos en el próximo vídeo.